Hola, mi nombre es Samuel Eduardo Trujillo Henao, soy docente titular del Departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a conversar sobre la anatomía osteoarticular de los miembros inferiores y para ello me voy a basar en los textos de Moore y los atlas de Sobota y Netter. Miembro inferior va a tener en comparación con el miembro superior unos huesos, articulaciones y estructuras musculares mucho más grandes porque deben soportar el peso, deben ayudar a la locomoción y por eso son estructuras más grandes. Acá entonces iniciaremos con la cintura pélvica. Cintura porque es un círculo o un cíngulo entre los huesos coxal derecho, coxal izquierdo. Acá estamos viendo el hueso coxal derecho y se complementa el círculo con los huesos sacros y el coxis. El hueso coxal que estamos observando entonces es una sinostosis o unión de huesos. Sin quiere decir unión y osteo, tejido óseo, una articulación inmóvil o una artrosis de tres huesos que son el ilíaco, el pubis y el isquio. El ilíaco por sus alas, el pubis por estar ubicado en la región púbica y el isquio por ser la parte posterior, también llamado ciático o isquiático. El hueso ilíaco en esta imagen observamos la cara glútea o la cara posterior con las impresiones que dejan las inserciones para los músculos glúteos, inserción línea inferior, media y superior de las inserciones glúteas. La cresta, que va a tener una espina antero-superior y una espina antero-inferior, una espina postero-superior y otra postero-inferior. El isquion, en esta imagen nos podemos observar cómo la espina nos forma las dos escotaduras, la ciática mayor y la ciática menor, y la tuberosidad isquiática que estaría en el cuerpo del hueso. El pubis tiene su rama superior, rama inferior y en la mitad el cuerpo del pubis. En la cara pélvica o cara anterior está la fosa ilíaca, donde se va a originar el músculo ilíaco con la cresta que veíamos, la aurícula para la superficie articular de la articulación sacroiliaca, las espinas que estudiábamos antero-superior, antero-inferior, postero-superior, postero-inferior. El isquion y el pubis con su ramo, su superficie de la sínfisis púbica y su ramo inferior, la superficie quedaría entonces relacionada con el cuerpo. Ambos huesos van a formar entonces este agujero que se denomina agujero obturador o agujero obturatriz. Se me olvidaba mencionarles que los tres huesos participan en la conformación del acetábulo, que es la superficie articular para la cabeza femoral, donde se da la articulación coxo-femoral. Este va a poseer una fosa, una incisura acetabular, una superficie articular o lunada y un borde acetabular. Bien, el fémur es un hueso largo que tiene una cabeza esferoidea con una fosita para el ligamento de la cabeza femoral, debajo de la cabeza el cuello anatómico del fémur. Las prominencias que se denominan trocánteres, el trocánter mayor que es lateral, un trocánter menor que es medial, en la parte anterior una línea intertrocantérica que los une, en la parte posterior una cresta intertrocantérica, y si continuamos estaría la diáfisis del hueso fémur con la línea áspera que se trifurca proximalmente y se bifurca distalmente. En la trifurcación está la tuberosidad glútea que se dirige hacia el trocánter mayor, la línea pectínea que se dirige al trocánter menor y la línea espiral que se va a dirigir hacia adelante y se va a continuar con la línea intertrocantérica. En la porción distal estaría la cara patelar o rotuliana, donde estaría el hueso de la rótula, y los cóndilos lateral y cóndilo medial con sus respectivos epicóndilo medial y epicóndilo lateral. En la vista posterior estará la fosa intercondílea del hueso fémur. Continuamos con la tibia, que es un hueso largo también que posee los cóndilos lateral y medial, y en el medio pues la eminencia intercondílea con su tubérculo medial y su tubérculo lateral. A la parte anterior, la tuberosidad de la tibia donde termina o se inserta el ligamento rotuliano.
La diáfisis, que posee tres caras y tres bordes, y en la región distal lo más destacado es el maléolo medial o tobillo. El hueso de la fíbula, que también es largo, mucho más delgado, forma de aguja. Si lo miramos como si fuera un gancho de nodriza, este sería la aguja o fíbula o peroné. Acá está la cabeza, que tiene un ápex y un cuello. El cuerpo, que tiene tres caras y tres bordes. Y la parte distal, que va a formar el maléolo lateral. En la parte posterior de la tibia se destaca la línea del sóleo. Por encima estaría la inserción del músculo popliteo y por debajo el músculo sóleo, que es uno de los que forma el tríceps sural. Y en la parte posterior de la fíbula y distal está la fosita del maléolo lateral, que nos permite ubicar el hueso en su lateralidad, si es derecho como este, y diferenciar la cabeza del maléolo del mismo. En el pie entonces vamos a tener los huesos del tarso, que son 7 huesos, dos posteriores, el talo astrágalo y el calcáneo, que es donde está el talón, y hacia adelante el navicular o escafoides, el cuboideo y las tres cuñas. Luego se continúan los metatarsos, que sería metatarso 1, 2, 3, 4 y 5, que se enumeran desde el dedo, primer dedo o dedo grueso o grueso artejo o dedo hallux, hasta el quinto dedo, que es el más pequeño. Y por último las falanges proximal y distal para el primer dedo y proximal, media y distal para los demás dedos. Para referirnos a la artrología del miembro inferior, tenemos esta imagen de Nether que nos ayuda a repasar sus movimientos. En la cadera, entonces, graficado el movimiento de flexión y hacia atrás la extensión. El movimiento hacia el lado sería la abducción y hacia la línea media sería aducción. La rotación lateral y la rotación medial, y todas combinadas nos darían la circunducción. Los movimientos de la rodilla con la cadera flexionada son la flexión y la extensión, flexión hacia atrás, extensión hacia adelante en la rodilla, y la rotación lateral y medial solamente. El tobillo posee la flexión del dorso o dorsiflexión y la flexión de la planta, plantiflexión, la inversión y eversión del pie y la abducción y la aducción del pie. Acá tenemos la articulación coxofemoral o de la cadera, que posee, como es sinovial, esferoidea o una enartrosis de mucha movilidad, o sea multiaxial, posee una membrana sinovial que la recubre una cápsula y esta la refuerzan los ligamentos. En este caso son 5 ligamentos. El primero de ellos es el iliofemoral, que tiene una forma de Y invertida, el pubofemoral, el ligamento isquiofemoral, y si abrimos la articulación podemos ver el ligamento de la cabeza femoral, ligamento redondo, que se origina en la fosita de la cabeza del fémur y se va a insertar a nivel de la fosa acetabular. Luego el ligamento transverso, que une los dos extremos de la superficie articular del acetábulo, y con eso se completan los 5 ligamentos de la articulación coxofemoral. Ahora bien, esta membrana obturatriz que cubre el agujero obturador, dejando unos orificios para el nervio obturador y nervio pudendo, y para las arterias y venas obturadoras y obturatrices y pudendas. En la articulación de la rodilla, entonces vamos a tener los músculos insertándose en la periferia de esta articulación, incluyéndose dentro de la cápsula que refuerza la membrana sinovial de esta articulación, sinovial compuesta porque tiene meniscos. Y en la parte anterior destacamos el tendón del cuádriceps, que se va a continuar con el tendón rotuliano para terminar en la tuberosidad de la tibia. En la parte medial, ligamento tibial, reforzado por los ligamentos de la pata de ganso, que son el sartorio, el grácil y el semitendinoso. Acá en la parte medial también el cuádriceps, entonces va a unos ligamentos alares, en este caso la porción medial, y hacia la parte de la fíbula, la porción lateral, ligamentos alares que se mezclan con las fibras del tracto iliotibial. Y tenemos el ligamento colateral fibular o lateral, acompañado del ligamento del
del bíceps femoral y el tensor de la fascia lata. En la vista lateral, entonces se aprecia mucho mejor el ligamento colateral tibial, la pata de ganso, el ligamento del tendón del semimembranoso, acá los ligamentos alares, el ligamento rotuliano. Si abrimos la rodilla, entonces apreciamos la membrana sinovial, las articulaciones femoropatelar, patelofemoral, la articulación tibial, femorotibial medial, femorotibial lateral, entre ellas los meniscos, que son fibrocartílagos en forma de media luna, el lateral más cerrado que el medial, y los ligamentos que de adelante hacia atrás podemos observar es el ligamento adiposo de la bolsa adiposa de la rodilla, que en el embrión está dividida y queda como este remanente, algunas personas no lo tienen. Luego seguiremos con el ligamento transverso, que va a unir los dos meniscos por los cuernos anteriores, luego el ligamento cruzado anterior, que viene de medial a lateral y de la tibia al fémur, da la estabilidad anteroposterior de la rodilla, y más atrás el ligamento cruzado posterior, que va a estar abrazado por el ligamento menisco femoral. Este cruzado viene de lateral a medial, como podemos observar hacia los lados. Entonces el ligamento colateral tibial, que tiene dos láminas, una superficial y una profunda. La profunda se inserta al menisco. El ligamento fibular sí está separado de la articulación por el tendón del músculo popliteo. Acá podemos observar la membrana sinovial de color rojo, como excluye los ligamentos cruzado anterior y el cruzado posterior. Aquí se aprecia el ligamento menisco femoral abrazando con unas fibras anteriores y posteriores al ligamento cruzado posterior. Vemos los meniscos con sus inserciones en los cuernos posteriores y cuernos anteriores, una parte axial o borde medial y una parte lateral más gruesa o borde lateral. Y este sería el menisco lateral con sus dos cuernos y la inserción posterior y anterior. Acá su relación con el tendón del músculo popliteo y el ligamento colateral fibular. El menisco medial, su relación con el ligamento colateral tibial, que tiene dos láminas, una superficial y una profunda, que se inserta al menisco, y en la parte posterior ligamento del músculo semimembranoso. En la parte anterior el tendón rotuliano y el ligamento transverso que une dos meniscos en los cuernos anteriores. La superficie superior de la tibia, con las inserciones en rojo para los cruzados anterior y posterior, y las inserciones en azul para los meniscos medial y menisco lateral. La línea que observamos amarilla es la línea de inserción de la membrana sinovial, y verificamos cómo quedan excluidos los ligamentos cruzados. Por eso una enartrosis, que es un sangrado dentro de la articulación, se corresponde más con una lesión de menisco, sobre todo en la parte periférica donde va la arteria, que con una lesión de los cruzados, que lo que nos va a dar es más inestabilidad anteroposterior, que se corrobora con la prueba del cajón anterior para el cruzado anterior y cajón posterior para el cruzado posterior. En esta imagen podemos apreciar la arteria, que es periférica y nos explica lo de los sangrados. En la vista posterior, entonces vemos cómo el ligamento menisco femoral va del menisco lateral hacia el cóndilo medial, abrazando el ligamento cruzado posterior. Ligamento colateral tibial con su inserción en el menisco medial, y el ligamento colateral fibular separado por el tendón de inserción del músculo popliteo, que sería este músculo que observamos acá, ingresando y cubierto por el ligamento popliteo arqueado, que está reforzando la cápsula en la región posterior de la rodilla, que se denomina la zona poplitea. Y acá el ligamento popliteo oblicuo, que es como una continuación del ligamento del músculo semimembranoso. Las bursas de los gemelos y la bursa del ligamento fibular y del ligamento del tendón del bíceps femoral. En la vista lateral está el ligamento del cuádriceps, se continúa con la rótula y el ligamento rotuliano hasta la tuberosidad tibial.
la bolsa adiposa de la rodilla, el espacio articular lleno de líquido sinovial, donde está la superficie de la articulación femorotibial y la articulación patelofemoral, los meniscos, que son los fibrocartílagos, el cuerno anterior y el cuerno posterior, vemos cómo ellos van a permitir la distribución de la presión en un área mayor, y como a mayor área menor presión, entonces la rodilla va a poder soportar el peso del cuerpo, los saltos y los impactos. Cuando faltan los meniscos y la zona de contacto es mayor, entonces las lesiones son más frecuentes. Acá por fuera de la sinovial entonces están las bursas, en este caso una prerrotuliana, una bursa prepatelar, perdón, una prerrotuliana, una posrotuliana y una bursa de los gemelos. A nivel del tobillo y el pie, entonces vamos a tener la articulación crurotalar, que se corresponde a fíbula o peroné, la tibia y el hueso del talo. La subtalar, que es del talo con el calcáneo. La talonavicular o las intertarsianas. Luego la tarsometatarsiana, la metatarsofalángica y por último las interfalángicas, que para el primer dedo es una sola articulación y para los otros es interfalángica proximal e interfalángica distal. En la cara medial del tobillo está el ligamento deltoideo, que es el del hueso de la tibia, con su porción anterior, posterior y media. Y en la parte lateral el ligamento fibulotalar anterior, que es el que más frecuentemente se lesiona, el fibulotalar posterior y el fibulocalcáneo. Y observamos los retináculos de los músculos peroneo corto y peroneo largo, una parte del tendón calcáneo o tendón de Aquiles y el tendón plantar, que se observa mejor en esta imagen, cómo se origina el calcáneo y se va a insertar en la base de los 4 metatarsianos. Este tendón se inflama con mucha frecuencia en lo que se denomina la fascitis plantar, que es una lesión en la que hay un desprendimiento acá del periósteo a nivel calcáneo. Ese sangrado puede producir una calcificación o un osteofito calcáneo que causa mucho dolor al apoyar el pie. Acá se observa el tendón del fibular largo, que es un músculo que es el principal músculo eversor, que se va a continuar del lado lateral hasta el lado medial en la cuña medial y por esa razón es un importante eversor del pie. Finalmente, entonces las articulaciones tarsometatarsianas y las interfalángicas, que tienen unos ligamentos colaterales como en la mano, en este caso es colateral tibial y fibular, que solamente van a permitir un movimiento en bisagra o gínglimo de flexión y extensión de los dedos. En cambio la metatarsofalángica tiene además el movimiento de abducción y aducción cuando se separan y se unen los dedos. El ligamento plantar, que evita la hiperextensión. Y con esto hemos dado un repaso a la osteología y artrología del miembro inferior como complemento a sus lecturas y a sus clases de anatomía con los docentes. Esperamos que esto les sirva y muchos éxitos en sus estudios.